Voy a entrar al tema de la pandemia por un tema de una acusación que también viene contra usted en el futuro. Y esta sí está aprobada, presidente, a diferencia de las que le están imputando. Y es el tema de los penales. Que si los penales hacinados no eran desasinados de inmediato, iba a morir gente inocente. Y de hecho, tenemos ya prácticamente inmunidad de rebaño en todos los penales del Perú. Usted lo sabía. Y cuando se le insistió en este tema, de una conferencia de prensa diciendo que le estaban pidiendo que libere a terroristas y delincuentes. Los familiares de estas personas lo pueden llevar perfectamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y acá sí hay evidencia notable de que usted no quiso. Estamos hablando de más o menos 400 personas en total. Eso implica, como le digo, que si el 1% muere, estamos hablando de 40.000 contagiados dentro de cárceles administradas por el Estado peruano cerradas a las visitas. Crearon un esquema de hacinamiento donde se colocó el virus en primer lugar. ¿Cómo se va a defender esa acusación? A ver, nosotros hemos creado el hacinamiento. El hacinamiento existe hace décadas no en nuestro importa, sistema. Presidente, bajo su mando estaba el hacinamiento. ¿Por qué entra por la cárcel? Porque lo que pasó en la cárcel me permite explicar lo que pasó en Iquitos y lo que está pasando en todo el Perú. Su gobierno se negó a utilizar el esquema de contención que se ha usado en todo el mundo, que es prueba molecular, aislamiento de esa persona, aislamiento de sus contactos, corte del contagio. Su gobierno se negó, el señor Zamora no quiso. Yo entiendo que en abril no habían pruebas moleculares, en mayo ya las habían. Y si hubieran contado con los laboratorios del sistema privado a nivel nacional, no tenían ningún problema para hacer las pruebas. Fue una decisión de política de Estado y una decisión errada. Pruebas moleculares. Al inicio, bien usted lo sabe, no existían pruebas moleculares. Sí existían. Se está investigando por qué no se compraron. No, por supuesto y que se investigue. Y por eso, o sea, de todo esto, es que en una pandemia, yo estoy de acuerdo que hay producto buena de la voluntad, crisis sanitaria Presidente, más grave de la historia del Perú, se ha actuado con todo el esfuerzo que se podía, con todo el esfuerzo que se debía. Yo estoy de acuerdo en la buena voluntad, sí, pero el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Total. Pero el problema, presidente, es que somos los peores del mundo. Somos los peores del mundo. No es así. En muertes somos los peores lo único del que mundo. Lo único que yo espero es que, como en todas las pandemias, una vez que concluya, porque esta pandemia no es eterna, va a concluir, ahí se va a sincerar las cifras de todos. Ok. Oxígeno, presidente. Oxígeno. La única medicación probada para el tratamiento es oxígeno. El resto está en discusión. Sí. Y la comunidad científica está dividida. Pero lo único que está probado es oxígeno. Así es. ¿Qué pasó con el oxígeno, presidente? La demanda de oxígeno en el Perú es 8 veces a la demanda normal. Ok, ¿y no se podía prever en marzo? En marzo el señor Zamora no podía preverlo. Se comenzó a trabajar, pero acá tenemos los problemas nuevamente de mercado, que solamente 2 empresas en el Perú son los proveedores de oxígeno. Las empresas mineras estaban más que dispuestas a colaborar con el Estado peruano. No se les quiso recibir su donación. A Southern la tuvieron ninguneada varias semanas cuando la gente se estaba muriendo. El Estado no ha contestado. ¿Dónde estaba el Estado cuando puso a la gente en las colas en los bancos? ¿Dónde estaba el Estado? Los hizo aglomerarse, los contagió. El virus se ha esparcido en el Perú, en zonas urbanas, casi al 50%. En ningún lugar del mundo, la OMS calcula 10% de exposición mundial. Estamos 40 puntos más arriba. Su estrategia, presidente, fracasó. No. Por eso le digo. ¿No fracasó? Lo dejó usted al país en una recesión inducida. Brutal, por prejuicios ideológicos. ¿Cuál porque tenía un gabinete muy tirado a la izquierda, presidente. No. Antiminero. En absoluto. Antiempresa. 700.000 pacientes que ya han superado. El 90% de los pacientes que han sufrido COVID en el Perú ya superaron la enfermedad. El 90%. En su casa, con sus medios. En su casa, en hospital, en las operaciones Taita, con todo lo que... Superaron en su casa y con sus medios. Sí, señor. La gran mayoría de esos 700.000, ¿me va a decir que han estado hospitalizados? No. Entonces, pero pues, también en su casa y con sus medios. No. Hemos hecho campañas de gobierno. Presidente, se han sumado los gobiernos regionales. La campaña Taita puede ser muy simpática para la foto, pero usted sabe perfectamente que sin rastreo de contactos no funciona.